Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video de aclaración de conceptos de este programa de media continuidad de estudio, tercero y cuarto medio, segundo ciclo. Y hoy día vamos a ver el concepto de función cuadrática, conocimiento, aplicación y análisis. Antes de poder hablar sobre la función cuadrática, es necesario primero entender qué es una función. Como bien hemos visto durante el desarrollo del curso, una función es una relación a la que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Se puede representar de distinta manera y es un contenido matemático muy utilizado y muy utilizado en general en la vida cotidiana, en ejemplos tan simples cuando usted va a comprar al supermercado o cuando usted carga benzina o cuando usted paga por un kilo de pan. Ahí está utilizando usted una función. En este sentido, cuando nosotros hablamos de cómo representar una función puede ser representada de cuatro maneras distintas. Primero, en una tabla de valores, en un diagrama sagital o diagrama de papas, en un gráfico o una expresión algebraica. Estas son las cuatro maneras en las cuales yo puedo representar matemáticamente este objeto matemático que es la función. O sea, existen cuatro tipos de registros distintos para poder representar una función. Ahora bien, una función cuadrática también puede ser representada utilizando estas cuatro formas o estos cuatro tipos de registro. Ahora bien, ¿qué es una función cuadrática? Se llama función cuadrática o de segundo grado a las funciones de la forma f de x igual a ax cuadrada más bx más c, con a, b y c pertenecientes a los reales y a distinto de cero, donde a, b y c corresponde a los coeficientes de la función. ¿Ok? El dominio de la variable x de la función es el conjunto de los números reales, mientras que su recorrido es un subconjunto de los reales. En palabras simples, una función cuadrática es aquella función que tiene la forma ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c son numeritos y a no puede valer cero. La pregunta típica que me hacen los estudiantes en clase es: ¿por qué, profesor, A no puede valer cero? Porque si A vale cero, al multiplicar 0 por x al cuadrado, anula el término cuadrático, entendiendo que ax es el término cuadrático, bx el término lineal y c el término independiente. Si se anula el término cuadrático, esta función ya no sería una función cuadrática, porque sería una función lineal. En este sentido, por eso el A no puede valer cero. A no puede valer cero porque si no anula el término cuadrático. Por otro lado, un alumno me preguntaba en clases: profesor, ¿cómo puedo saber que una función es cuadrática? Una función es cuadrática cuando el mayor exponente de la variable siempre es 2. Por lo tanto, si yo tengo una función donde su exponente es 3, 5, 6, esa ya no es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque su mayor exponente debe ser siempre 2. Un ejemplo que tenemos ahí es el 2x cuadrado y de x igual a 2x cuadrado más 2x más 0,5, el cual tiene un dominio de los reales y un recorrido los reales mayores o iguales a 0. Ahora bien, ¿cómo represento una función cuadrática? Bueno, la representación de la función cuadrática se representa mediante o se grafica mediante una parábola. ¿Ok? Esta curva cumple lo siguiente: tiene un vértice que corresponde a un punto más alto o más bajo. Es simétrica respecto al eje Y o a una recta paralela a esta, llamada eje de simetría. Su concavidad está determinada por el coeficiente a de la función. Si a es mayor que 0, es decir, a es un número positivo, la gráfica es cóncava, o sea,
es cóncava hacia arriba, o sea, abre hacia arriba. ¿Ok? En cambio, si A es menor que 0, por lo tanto es un número negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la parábola abre hacia abajo. Es sumamente importante determinar que dependiendo del valor de A respecto a su signo, si es positivo o negativo, la gráfica de esta función que se representa mediante una parábola en el plano cartesiano, abrirá hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor positivo o negativo del coeficiente A o del término cuadrático. Ahora bien, al analizar la representación de una función cuadrática, puede ocurrir que la parábola intercepte o no al eje X. Y esto va a determinar la cantidad de raíces se refiere matemáticamente a los resultados de una función cuadrática, si tocan o no el eje X. Y esto se calcula mediante el discriminante, que me permite saber si esa función cuadrática va a tener dos respuestas distintas, va a tener una respuesta igual o no va a tener resultados en los números reales. Si el discriminante es mayor que 0, es decir, que el b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, entonces la parábola intercepta el eje X en dos puntos. Si el discriminante b cuadrado menos 4ac es igual a 0, intercepta solamente en un punto al eje X. Si el discriminante b cuadrado menos 4ac es menor que 0, por lo tanto, la función no tiene resultados en los reales, por lo tanto, no intercepta al eje X. Cuando hablamos del vértice de la función, nos estamos refiriendo al punto mínimo o máximo de la parábola. En este sentido, para calcular el vértice existe la fórmula menos b partido en 2a, 4ac menos b cuadrada partida en 4a. Esta es la fórmula que se utiliza para poder calcular el vértice, el cual, dependiendo del coeficiente signo del término A, puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Como bien vimos anteriormente, el eje de simetría corresponde a la recta que dividía a la parábola por la mitad, de manera simétrica. El eje de simetría es sumamente importante para poder determinar la mitad de una función, de una parábola. En cuanto a las raíces de la función, las raíces de las funciones corresponden a los valores de x para los cuales la expresión vale 0. Gráficamente, las raíces corresponden a las abscisas de los puntos donde la parábola corta al eje x. La función cuadrática puede tener un resultado igual, puede tener dos resultados distintos o puede que no tenga resultados. Y para poder conocer dichos resultados tenemos que utilizar la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac partido en 2a. Aquí tenemos un ejemplo. Desarrolla la siguiente función cuadrática. F de x igual a x cuadrada menos 5x menos 6. ¿Qué tipo de función es? Es una función cuadrática porque el mayor exponente de la variable x es 2. ¿Qué tipo de concavidad tiene? Positiva, porque a es 1 y 1 es mayor que 0. ¿Qué valores tienen sus coeficientes? El coeficiente A tiene un valor 1, el coeficiente B menos 5 y el coeficiente C menos 6. ¿Cuántas soluciones tiene la función? Determinamos el discriminante. Como el discriminante que me da al realizar los cálculos es igual a 49, podemos determinar que tiene dos raíces distintas en los reales. Por lo tanto, al graficar la parábola, esta cortará al eje X en dos puntos. Determinar el eje de simetría. El eje de simetría lo determinamos como x igual a menos b partido en 2a. El eje de simetría está en el punto 2,5. Y por último, determinar el vértice de la función. Al aplicar la fórmula del vértice, encontramos los puntos 2,5 partido en 2, menos 49 partido en 4, que trasladados a decimal corresponden a 2,5,
menos 12,25, que es la coordenada del vértice correspondiente a la parábola de esta función. ¿Cuáles son sus raíces? Para poder encontrar las raíces exactas, debemos aplicar la fórmula. La fórmula está dada por la siguiente expresión. Menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac partido en 2a. Al aplicar la fórmula, encontramos que las raíces son x1, 6 y x2, menos 1. Espero que les haya gustado este video aclaratorio, pueden pausarlo y verlo muchas veces y recordar que estos videos son de complementación para el proceso que usted está viviendo con su correspondiente profesor. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias por su participación.